Mi esposa declaró, tus padres, tu problema. Tu dinero es tuyo. Asentí, sonreí y luego corté los 3.000 pesos al mes. 30 días después, su familia entró en pánico. Mi esposa me miró directamente a los ojos y dijo, tus padres, tu problema. Tu dinero es tuyo. No alzó la voz. No dudó. Lo dijo como si estuviera afirmando algo obvio, como que el cielo era azul y las facturas tenían que pagarse. Asentí y sonreí. Luego salí al garaje, me senté en mi camioneta, en silencio, corté los 3.000 pesos que había estado enviando cada mes. 30 días después, toda su familia estaba en pánico. Y por primera vez en años, no lo arreglé. Sucedió un martes por la noche, el tipo de noche que parece ordinaria hasta que la reproduces en tu cabeza y te das cuenta de que todo cambió justo ahí. Las luces de la cocina eran demasiado brillantes. Melissa acababa de regresar de casa de su madre, todavía con el abrigo puesto, el bolso colgando de un hombro, como si ni siquiera hubiera decidido si se quedaba en casa o no. Estaba en el mostrador revisando mi teléfono, tratando de finalizar una transferencia antes de la hora de corte del banco. La voy a enviar esta noche, dije sin levantar la vista. Papá tiene otra consulta de seguimiento esta semana. Andan un poco cortos este mes. Ella dejó las llaves más fuerte de lo necesario. ¿Cuánto esta vez? Lo mismo de siempre, dije, 3.000. Hubo una pausa, no larga, pero lo suficientemente aguda como para que la sintiera antes de oír nada. Levanté la vista. Melissa me estaba observando con esa expresión tensa que ponía cuando ya había tomado una decisión sobre algo. Daniel, dijo más despacio ahora, hemos hablado de esto. Me enderecé un poco, con el pulgar flotando sobre la pantalla. Lo hemos hecho, y nada ha cambiado. Él todavía necesita la medicación y el cuidado en casa. Ella me interrumpió. No. Lo que no ha cambiado es que sigues actuando como si tuviéramos que cargar con su situación. Solté un suspiro silencioso, dejando mi teléfono sobre el mostrador. No se trata de cargar con nada. Se trata de ayudar. Nunca han pedido más de lo que necesitaban. Y tampoco lo ha hecho mi familia, respondió ella de inmediato. Eso no era cierto, y ambos lo sabíamos. Pero no lo dije, todavía no. Me apoyé en el mostrador, eligiendo mis palabras con cuidado. Melissa, esto no es nuevo. Llevo enviando ese dinero más de un año. Cubre las recetas de papá, parte de la cuidadora. Mamá ya no puede hacerlo todo sola. Se cruzó de brazos, todavía con el abrigo puesto, como si se estuviera preparando para un frío que yo aún no había sentido. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestros planes, nuestros ahorros? Estamos bien, dije. ¿Has visto las cuentas? No estamos pasando apuros. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto? Por un segundo, no respondió. Simplemente me miró, y había algo diferente en sus ojos, no ira, ni siquiera frustración. Algo más frío, más seguro. Entonces lo dijo. Tus padres, tu problema. Tu dinero es tuyo. Las palabras aterrizaron planas, limpias. Sin emoción alguna, lo que de alguna manera las hizo peores. No reaccioné de inmediato. No alcé la voz, no golpeé nada, no intenté discutir para que se retractara. Simplemente me quedé allí mirándola, dejando que la frase se asentara. Porque una vez que lo hizo, todo lo demás empezó a alinearse a su alrededor. Todas las veces que había cubierto el seguro del coche de Derek porque estaba entre trabajos. Todas las llamadas nocturnas de Linda sobre recetas, facturas de la luz, cosas que no podían esperar. Todas las pequeñas transferencias a Kelsey que se suponía que eran temporales para la matrícula, los planes de teléfono, solo hasta el mes que viene. No había llevado la cuenta. Me había dicho a mí mismo que eso es lo que hacía la familia. Intervenías donde podías, llenabas los vacíos, mantenías las cosas en marcha. Y Melissa siempre había dicho lo mismo. Son familia, Daniel. No los dejamos colgados. Pero ahora, de repente, había reglas. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, no un chasquido,
no una rotura, más bien como una puerta cerrándose silenciosamente. Volví a coger mi teléfono. Mi pulgar se cernió sobre la transferencia, pero en lugar de eso bloqueé la pantalla y lo volví a dejar. De acuerdo, dije. Ella parpadeó como si no se lo esperara. De acuerdo. Asentí una vez. Tus padres, tu problema. Tu dinero es tuyo. Me estudió, buscando algo, una discusión quizás, o sarcasmo. No le di ninguno de los dos. Simplemente sonreí, no una sonrisa amplia, ni forzada, solo lo suficiente. Lo justo es justo. Por un momento, la habitación se quedó quieta. Luego exhaló, dándose la vuelta como si la conversación hubiera terminado, como si acabara de resolver algo que la había estado molestando durante un tiempo. Bien, dijo, quitándose por fin el abrigo. Me alegro de que por fin estemos en la misma página. No respondí. Pasé a su lado, cogí mis llaves y me dirigí al garaje. El aire allí fuera era más frío, más limpio. Me subí a mi camioneta y cerré la puerta, dejando que el silencio me envolviera. Sin voces, sin tensión, solo el leve zumbido del motor cuando giré la llave a medias. Abrí mi aplicación bancaria. Los números estaban todos allí, alineados ordenadamente, transferencias recurrentes, pagos programados, cuentas vinculadas en las que apenas había pensado porque se habían convertido en rutina. Un sistema que había construido con el tiempo sin darme cuenta. Empecé con la más obvia. La transferencia de 3.000 pesos a mis padres programada para el día 1 de cada mes. No la cancelé. Dejé esa exactamente donde estaba. En cambio, me desplacé más abajo. La cuenta de Linda, unos cientos aquí y allá, a veces más cuando llamaba sonando estresada. Cancelé la configuración recurrente. El pago automático del seguro de Derek, la misma tarjeta cada mes. Lo eliminé, cambié el método de pago de nuevo a su nombre. El plan de teléfono de Kelsey, paquete familiar bajo mi cuenta. Separé su línea. Cada toque era pequeño, silencioso. Sin drama, sin confrontación, solo ajustes, alineaciones. Tus padres, tu problema. Tu dinero es tuyo. Me recosté en el asiento, mirando a través del parabrisas la puerta cerrada del garaje. No era ira lo que sentía, ni siquiera satisfacción, solo claridad. Por primera vez en mucho tiempo, todo tenía sentido. No estaba quitando nada. Lo estaba devolviendo. Arranqué el motor por completo esta vez, y luego lo apagué de nuevo. Me quedé sentado un poco más, dejando que el silencio se convirtiera en algo sólido. Dentro de la casa, Melissa probablemente estaba preparando té, quizás revisando su teléfono, ya habiendo pasado página de la conversación. Para ella, había sido un límite establecido, una línea trazada. Para mí, era algo completamente diferente. Salí de la camioneta y cerré la puerta suavemente detrás de mí. Cuando volví a entrar en la cocina, ella levantó la vista brevemente. ¿Estás bien? Sí, dije, estoy bien. Y por primera vez esa noche, era verdad. Lo que ella no se dio cuenta, lo que ninguno de ellos se dio cuenta, fue que nada de lo que había hecho en ese garaje era temporal. No había periodo de espera, ni una reversión silenciosa que llegaría en unos días. Esa sonrisa que le di no fue de acuerdo. Fue el momento en que dejé de encargarme de todo para todos. Y tenía la sensación de que no tardarían mucho en notarlo. La mañana siguiente no trajo ninguna consecuencia dramática. Ni portazos, ni mensajes de texto enfadados, ni una repentina realización en el rostro de Melissa de que algo había cambiado. Fue tranquila, ordinaria. Y así era exactamente como siempre había empezado. Salí temprano para el trabajo, como solía hacer. Café en una mano, llaves en la otra, la misma rutina que había seguido durante años. Melissa todavía dormía cuando salí de la casa, todavía envuelta en ese silencio tranquilo y neutral que te hace creer que todo está bien. Pero ahora yo sabía que no era así. A mitad de camino, miré el reloj del salpicadero y me di cuenta de algo que no había sentido en mucho tiempo. No me estaba preparando para nada. Ninguna anticipación de una llamada, ninguna lista de verificación mental de quién podría necesitar que ese día.
Durante años, había llevado ese peso sin nombrarlo. Ahora que se había ido, la ausencia se sentía casi extraña. En un semáforo en rojo, cogí mi teléfono y abrí mi aplicación de notas. No porque lo necesitara, sino porque algo en mí quería verlo claramente expuesto frente a mí por una vez. Empecé a listar cosas. No todo. Solo lo suficiente para recordarme que no me lo estaba imaginando. Derek, seguro del coche, 480 pesos al mes. Kelsey, línea de teléfono más datos, excedentes, 130 pesos al mes. Linda, gastos de recetas no cubiertos, servicios, emergencias, fluctuante, pero fácilmente 500 pesos al mes. Transferencias aleatorias, cumpleaños, festivos, falta para el alquiler, una factura inesperada, impredecible, pero constante. Me quedé mirando los números durante unos segundos, luego añadí una estimación aproximada al final. No se trataba del total, se trataba del patrón. Cada uno de esos pagos había comenzado de la misma manera, temporal. Solo hasta que las cosas se estabilizaran. Solo hasta que alguien se recuperara. Excepto que nadie lo hizo nunca. El semáforo se puso en verde. Dejé el teléfono y seguí conduciendo. En el trabajo, nada había cambiado. Correos electrónicos, reuniones, un cronograma de proyecto que necesitaba ajustes. La gente venía a mí con problemas que podía resolver, y yo los resolvía. Ese siempre había sido mi papel. Mantener las cosas en movimiento, arreglar lo que necesitaba ser arreglado, asegurarme de que nada se desmoronara. Era bueno en eso. Demasiado bueno, aparentemente. A media mañana, mi teléfono vibró. Ni siquiera tuve que mirar para saber quién era. Derek. Dejé que sonara una, 2 veces, y luego contesté. Oye, dije. Oye, tío, respondió él, pero había un filo en su voz. Una pregunta rápida. ¿Pasó algo con el seguro? Me recosté en mi silla, mirando la pared de cristal de mi oficina. ¿A qué te refieres? Quiero decir que mi tarjeta fue rechazada esta mañana en la gasolinera, y luego revisé la aplicación y dice que el pago no se procesó. Así es, dije con calma. No se procesó. Hubo una pausa. Vale. ¿Es como un problema del sistema, o? No, dije, no es un problema del sistema. Otra pausa, más larga esta vez. Espera, dijo lentamente. Ya no lo estás cubriendo. Mantuve mi tono uniforme. Tu coche, tu responsabilidad. Soltó una risa corta e incrédula. ¿Hablas en serio ahora mismo? Lo digo en serio. Tío, tengo cosas planeadas, dijo rápidamente. Solo necesito un poco más de tiempo. Lo sabes. Te he dado tiempo, dije, mucho tiempo. La línea se quedó en silencio por un segundo, luego su voz volvió más aguda. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente me lo sueltas así? Pensé en eso. ¿En cuántas veces me habían soltado cosas sin previo aviso? No estoy soltando nada, dije. Estoy dando un paso atrás. Eso no es lo mismo, espetó. Ahora lo es. Murmuró algo en voz baja y colgó. Dejé el teléfono sin sentir gran cosa. Ni culpa, ni ira, solo una especie de certeza firme y arraigada. Unos minutos más tarde, mi teléfono vibró de nuevo. ¿Linda? Dejé que fuera al buzón de voz. Luego otra llamada. Y otra. A la cuarta, contesté. Hola Linda, dije. Daniel, gracias a Dios, dijo ella, su voz ya tensa. Estoy en la farmacia y hay algún tipo de problema con el pago. Dicen que la tarjeta no pasa. Giré mi silla ligeramente, mirando hacia el aparcamiento de abajo. Es porque ya no está activa. ¿Qué quieres decir con que no está activa? Exigió. La usé la semana pasada. Lo sé, dije. Eso fue la semana pasada. Hubo una inhalación brusca al otro lado. ¿Es esto algún tipo de error? No, dije. No lo es.
¿Entonces qué es? Su tono cambió, pasando de la confusión a la irritación. Porque necesito esta medicación, Daniel. Esto no es opcional. Lo entiendo, dije. Y estoy seguro de que Melissa te ayudará a resolverlo. Melissa, repitió. ¿Por qué Melissa? Porque ella dejó claro, dije, manteniendo la voz firme, que cada uno debe ocuparse de su propia familia. Silencio. Luego, más bajo, ¿hablas en serio ahora mismo? Lo digo en serio. Eso no es lo que ella quiso decir, dijo Linda rápidamente, su voz tensándose. ¿Sabes cómo habla a veces? No quiso decir que debías simplemente cortarnos el grifo. Dejé que eso reposara por un segundo. Fue muy clara, dije. Daniel, esto es ridículo, espetó. Somos familia. Casi sonreí ante eso. También lo son mis padres, dije. Otro silencio, este más pesado. Melissa necesita hablar contigo, dijo finalmente. Puede hacerlo, respondí. No la estoy evitando. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Durante un tiempo, las llamadas cesaron. Volví al trabajo, centrándome en lo que tenía delante, no en lo que podría estar esperando al otro lado de mi teléfono. A la hora del almuerzo, llegó un mensaje de texto de Kelsey. Kelsey. Oye, mi teléfono dice que el plan ha cambiado. ¿Tocaste algo? Escribí lentamente. Tu línea está ahora a tu nombre. Tendrás que encargarte de la facturación de ahora en adelante. La respuesta llegó casi al instante. Kelsey, ¿estás bromeando? Literalmente tengo cosas que vencen esta semana. No respondí. No era necesario. Para cuando llegué a casa esa tarde, la casa se sentía diferente. No más ruidosa, no tensa de la manera obvia. Simplemente inquieta. Melissa estaba en la cocina de nuevo, de pie junto al mostrador, con el teléfono en la mano. Levantó la vista cuando entré, y por primera vez en mucho tiempo, no parecía segura. ¿Qué hiciste? Preguntó. Dejé mis llaves, desabotonándome la chaqueta. Seguí tu regla. Sus ojos se entrecerraron. No hagas eso. ¿No hacer qué? Retorcer lo que dije. No estoy retorciendo nada, respondí. Dijiste que tus padres son tu responsabilidad. Tu dinero es tuyo. Y eso significa que simplemente... ¿Qué? ¿Lo apagas todo de la noche a la mañana? No apagué nada, dije. Dejé de pagar por cosas que no me corresponde pagar. Me miró fijamente, buscando el ángulo, el argumento contra el que pudiera rebatir. Así no es como funciona un matrimonio, dijo. Le sostuve la mirada. Entonces quizás deberíamos definir cómo funciona. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego ella desvió la mirada, sacudiendo la cabeza ligeramente como si estuviera tratando de reiniciar la conversación. Lo resolveremos, dijo. No necesitas volverte nuclear por un comentario. No respondí. Porque esto no se trataba de un comentario. Se trataba de todo lo que ese comentario revelaba. Pasé a su lado, en dirección al pasillo. Daniel, me llamó. Me detuve, girando lo suficiente para mirar hacia atrás. ¿Qué? Pregunté. Dudó, y luego dijo, estás exagerando. Le sostuve la mirada un segundo más, luego hice un pequeño asentimiento, casi educado. Quizás, dije. Luego continué por el pasillo, dejándola allí de pie en la cocina, todavía sosteniendo su teléfono, todavía esperando algo que no iba a recibir. Y al cerrar la puerta del dormitorio detrás de mí, me di cuenta de que algo más había cambiado. Por primera vez en años, no estaba tratando de arreglar una situación. Estaba dejando que se desarrollara. Exactamente como se suponía que debía hacerlo. Para el tercer día, el patrón era obvio. Las llamadas no cesaron, simplemente cambiaron de tono. El lunes por la mañana había sido confusión. Para el martes por la tarde, irritación.
Para el miércoles, algo más cercano a la urgencia se había instalado, como una presión acumulándose detrás de cada mensaje que no había respondido. No ignoré todo, simplemente respondí de manera diferente. Corto, claro, final. Sin explicaciones. Sin disculpas. A las 8:12 de la mañana, mi teléfono vibró de nuevo. Derek. Dejé que sonara una vez y luego contesté. Sí. Tío, tenemos un problema, dijo, saltándose cualquier tipo de saludo. Acabo de recibir un aviso de la compañía de seguros. Dicen que si no pago para el viernes, la póliza caduca. Eso suena como algo que deberías manejar tú, respondí. No hagas eso, dijo rápidamente. Venga, Daniel. Sabes que estoy tratando de volver a encarrilarme. Encendí mi cafetera, escuchando su zumbido. Intentar no es pagar. ¿En serio? Espetó. Después de todo lo que tengo entre manos, ¿vas a hacer esto? Me apoyé en el mostrador, viendo el líquido oscuro llenar la taza. Después de todo lo que he estado cubriendo, doy un paso atrás. Eso no es dar un paso atrás, dijo. Eso es dejarme colgado. Tomé un sorbo de café. No, es dejar que te sostengas por ti mismo. Soltó un suspiro frustrado. Suenas como Melissa. Casi me reí de eso. Entonces deberías estar acostumbrado, dije y colgué. El café sabía mejor de lo que había sabido en semanas. No porque algo en él hubiera cambiado, sino porque por una vez estaba sentado el tiempo suficiente para notarlo. A las 9:03 Linda llamó de nuevo. Contesté. Daniel, dijo, con la voz tensa. Fui a la farmacia de nuevo esta mañana. Dijeron que tengo que pagar de mi bolsillo ahora. ¿Tienes idea de cuánto es eso? Sí, la tengo, dije. ¿Y a ti te parece bien? Presionó. Sabes que tengo ingresos fijos. Lo sé, respondí con calma. Y sé que Melissa está trabajando. Ella puede ayudarte a resolverlo. Eso no es lo mismo, dijo bruscamente. Siempre te has encargado de estas cosas. Ya no una pausa, luego más suave, casi suplicante, ¿por qué estás haciendo esto? No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para que la verdad se asentara entre nosotros. Porque escuché, dije finalmente. ¿A qué? A lo que dijo tu hija. Hubo un cambio pequeño, casi imperceptible, en su respiración. Eso no es lo que quiso decir, dijo Linda rápidamente. Lo estás tomando demasiado literalmente. ¿Lo estoy? Pregunté. Sí, insistió. Se supone que tú eres el estable, Daniel. El que mantiene las cosas unidas. Miré por la ventana de la cocina a la calle vacía. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. No era la ira lo que me guiaba, ni siquiera el resentimiento. Era la alineación. Todo lo que estaba haciendo coincidía con la regla que se había establecido. Ni más, ni menos. A mitad de semana, los efectos se habían extendido más de lo que esperaba. Kelsey no llamó esta vez, apareció. Llegué a casa alrededor de las 6, abrí la puerta principal y la encontré sentada en el sofá como si perteneciera allí. Su teléfono en una mano, un refresco a medio beber en la mesa de café. Levantó la vista, con los ojos ya afilados. Por fin. Cerré la puerta detrás de mí, dejando mi bolso. ¿Qué estás haciendo aquí? He estado tratando de localizarte todo el día, dijo, poniéndose de pie. Mi teléfono está a punto de ser cortado y el centro de servicio dijo que la cuenta ha sido cambiada. Así es, dije. ¿Por qué? Exigió. Porque estaba a mi nombre. Levantó las manos. Sí, y ahora no lo está y no puedo cubrir la factura esta semana. Ya te lo dije. Me aflojé la corbata, manteniendo la voz nivelada. Entonces tendrás que encontrar una solución. Su expresión cambió de frustración a incredulidad. ¿Hablas en serio ahora mismo? Lo digo en serio.
Sabes que tengo solicitudes enviadas, dijo rápidamente. Estoy esperando respuesta. Esto es solo un mal momento. El momento no cambia la responsabilidad. Me miró como si hubiera dicho algo ofensivo. Así que simplemente estás cortando a todos. ¿Esa es tu solución? No, dije. Mi solución es simple. Cada uno se ocupa de lo suyo. Se burló. Así no funcionan las familias. Ahora sí. Apretó la mandíbula. Estás siendo frío. Le sostuve la mirada. No, estoy siendo coherente. Por un segundo no se movió. Luego agarró su bolso del sofá. Esto está fatal, murmuró, dirigiéndose a la puerta. Te vas a arrepentir de esto. No la detuve. No discutí. Solo la vi irse, la puerta cerrándose un poco más fuerte de lo necesario detrás de ella. La casa volvió a quedar en silencio. Y por una vez, el silencio no se sintió como algo que necesitara llenar. Más tarde esa noche, Melissa llegó a casa. No dijo nada al principio. Entró, dejó su bolso y se quedó allí un momento como si estuviera decidiendo cómo abordarme. Estaba en la mesa del comedor revisando algunos documentos de trabajo, sin ninguna prisa. Tenemos que hablar, dijo finalmente. Levanté la vista. ¿Sobre qué? Sus labios se apretaron en una línea delgada. Sobre lo que has estado haciendo. Dejé los papeles a un lado. He estado siguiendo tu regla. Exhaló bruscamente. Deja de decir eso como si fuera una especie de defensa. No es una defensa, dije. Es una explicación. No, no lo es, respondió ella. Eres tú escondiéndote detrás de una frase para no tener que asumir la responsabilidad de las consecuencias. Me recosté ligeramente, estudiándola. ¿Qué consecuencias? Me miró, incrédula. Mi madre no puede pagar su medicación en este momento. Derek está a punto de perder su seguro. El teléfono de Kelsey va a ser cortado. Esas son las consecuencias. Le sostuve la mirada. ¿Y cómo llamarías si mis padres no pudieran pagar sus cuidados? Eso es diferente, dijo inmediatamente. ¿Cómo? Abrió la boca y la cerró de nuevo, como si la respuesta hubiera sido obvia hace un segundo pero de repente ya no lo fuera. Esa es tu familia, dijo finalmente. Asentí lentamente. Exactamente. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Ella desvió la mirada primero. Esto no es justo, dijo, ahora más bajo. Solté un pequeño suspiro. No, no lo es. Se volvió hacia mí. Entonces arréglalo. Negué con la cabeza. No voy a arreglar algo que por fin está equilibrado. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Equilibrado? Durante años, dije, mi voz aún tranquila, todo se ha inclinado en una dirección. Tu familia necesitaba algo, nosotros nos encargábamos. Les faltaba para el alquiler, nosotros nos encargábamos. Tenían una emergencia, nosotros nos encargábamos. Y somos un equipo, dijo ella. Eso es lo que hacen los equipos. Los equipos no funcionan con una sola persona, respondí. Ella dio un paso más cerca. Entonces, ¿qué? ¿Esta es tu forma de ajustar cuentas? No, dije. Esta es mi forma de detener el patrón. Durante un largo momento, ella se quedó allí, respirando de manera desigual, tratando de encontrar una manera de superar lo que yo estaba diciendo. Luego, más suave, casi insegura, preguntó, ¿y qué pasa si no pueden manejarlo? No dudé. Entonces tendrán que resolverlo. Ella buscó en mi rostro algo, simpatía quizás, o una grieta en la decisión que ya había tomado. No la encontró. Y por primera vez desde que estábamos casados, me miró como si no supiera quién era yo. No aparté la mirada. Porque por primera vez en mucho tiempo, yo sí lo sabía. Al final de la segunda semana, dejó de tratarse de unos pocos pagos omitidos. Se convirtió en un patrón que nadie podía ignorar.
La primera grieta real apareció un jueves por la tarde. Estaba en una reunión cuando mi teléfono se iluminó, 5 llamadas perdidas de Melissa en menos de 10 minutos. No solía hacer eso, a menos que algo hubiera salido mal de una manera que no pudiera solucionar por sí misma. Dejé que la reunión terminara antes de salir al pasillo y devolverle la llamada. Contestó al primer timbre. ¿Dónde estás? En el trabajo, dije. ¿Qué pasa? Había ruido detrás de ella, voces, una puerta cerrándose, el tipo de caos bajo que proviene de estar en un lugar público. Estoy en la farmacia con mamá, dijo ella. No le entregarán su receta a menos que se pague. Son más de 800 pesos. Me apoyé en la pared, viendo a la gente pasar con carpetas y tazas de café. De acuerdo. De acuerdo, repitió ella, su voz tensándose. Daniel, ella necesita esto. Lo entiendo, dije. Entonces haz algo, espetó. Solo transfiérelo. Te lo devolveré cuando pueda mover algunas cosas. No respondí de inmediato. No porque necesitara pensar, sino porque sabía exactamente lo que iba a decir, y quería que lo escuchara claramente. Melissa, dije. Esta es tu familia. Hubo una pausa, luego una inhalación brusca. No hagas esto ahora mismo. No estoy haciendo nada, respondí. Me estoy aferrando a lo que dijiste. Eso fue diferente, insistió. Estábamos hablando de apoyo a largo plazo, no de emergencias, terminé por ella. Porque eso es lo que siempre han sido, Melissa. Emergencias, cada vez. Su voz bajó, la frustración sangrando en ella. Estás siendo imposible. No, dije. Estoy siendo coherente. Detrás de ella escuché la voz de Linda, débil, tensa. ¿Qué dijo él? Melissa cubrió el teléfono por un segundo, pero no lo suficiente como para ocultar la respuesta. No va a ayudar. Hubo un sonido agudo e incrédulo, luego un murmullo. Melissa volvió a la línea. Este no es el momento de demostrar un punto. No estoy demostrando un punto, dije. Estoy respetando un límite. Silencio. Luego más bajo, casi como si no quisiera preguntar, pero no tuviera otra opción. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a dejarla aquí de pie sin su medicación? Cerré los ojos por un breve segundo, luego los abrí de nuevo. No estoy dejando que pase nada, dije. Ya no soy el responsable de arreglarlo. No respondió. No de inmediato. Luego dijo, bien, con una voz que no sonaba en absoluto aceptación. Y la línea se cortó. Me quedé allí un momento más, luego volví a guardar el teléfono en el bolsillo y regresé a la reunión. El resto del día transcurrió como lo hacen los días cuando ya has tomado la decisión que importa. Las tareas se hicieron, las conversaciones sucedieron. Pero había una distancia en todo, como si estuviera observando en lugar de importarme. Esa tarde, cuando llegué a casa, la tensión me estaba esperando. Melissa estaba en la cocina de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Linda estaba sentada a la mesa, una pequeña bolsa de papel de la farmacia frente a ella. Su postura era rígida, su rostro contraído con algo que parecía más humillación que ira. Me detuve justo en la entrada, observando la escena. Hola, dije. Ninguna de las dos respondió de inmediato. Luego Linda habló, su voz mesurada pero aguda. No pensé que realmente lo harías. Dejé mis llaves lentamente. ¿Hacer qué? Abandonarnos, dijo, por una conversación. Le sostuve la mirada. No fue solo una conversación. Melissa se volvió hacia mí, con los brazos cruzados. Mamá tuvo que ponerlo en una tarjeta de crédito que no puede permitirse, dijo. ¿Estás satisfecho? Negué con la cabeza. Esto no se trata de satisfacción. ¿Entonces de qué se trata? Exigió Linda. Di un paso más hacia la habitación, saqué una silla, pero no me senté. Se trata de responsabilidad. Linda soltó una risa seca y sin humor. No me des lecciones de responsabilidad. Yo crié una familia,
Y lo respeto, dije. Pero criar una familia no significa que alguien más la cargue indefinidamente. Sus ojos se entrecerraron. No somos extraños, Daniel. Lo sé, dije. Por eso ayudé durante tanto tiempo. Melissa intervino, su voz ahora más aguda. Entonces, ¿por qué parar ahora? La miré. Porque ahora sé dónde está la línea. ¿Qué línea? Preguntó ella. La que tú trazaste, dije. Tus padres, tu problema. Tu dinero es tuyo. Ella se estremeció ligeramente, lo suficiente como para notarlo. No quise decir eso, dijo, pero había menos certeza detrás de ello ahora. Es exactamente lo que dijiste. Linda empujó su silla hacia atrás ligeramente, las patas raspando contra el suelo. Esto es ridículo, murmuró. Estás retorciendo las palabras para justificar ser egoísta. Dejé que eso reposara por un segundo. ¿Egoísta? Repetí en voz baja. Por cuidar de mis propios padres. Por abandonar tus responsabilidades con esta familia, respondió ella. Le sostuve la mirada. Mi responsabilidad es con mi esposa. No extenderme indefinidamente a cualquiera que lo pida. La voz de Melissa intervino, más suave pero más urgente. Nadie te está pidiendo que hagas todo. Te estamos pidiendo que ayudes. He ayudado, dije, durante años. Y ahora te detienes, dijo ella. Sí. La palabra aterrizó más pesada que cualquier otra cosa que se había dicho. Por un momento nadie habló. Luego Linda se levantó, agarrando su bolso. No me voy a quedar aquí para esto, dijo. No crié a mi hija para que la trataran así. Melissa se movió hacia ella. Mamá, espera. Pero Linda ya se dirigía a la puerta. Te llamaré más tarde, dijo Melissa rápidamente, siguiéndola. La puerta se cerró detrás de ellas, dejando la casa en silencio de nuevo. Me quedé allí en la cocina, mirando la silla vacía, la leve hendidura que había dejado contra la mesa. Así era como se veían las cosas cuando cambiaban. No un único momento de colapso. Una serie de pequeñas rupturas, cada una más difícil de ignorar que la anterior. Más tarde esa noche, Melissa volvió a entrar. No cerró la puerta de un portazo. No gritó. Simplemente se quedó allí como si se le hubieran agotado las formas de abordarme. Esto se está saliendo de control, dijo. Me apoyé en el mostrador. No, respondí. Así es como se ve el control cuando se comparte. Ella negó con la cabeza lentamente. No ves lo que está pasando, ¿verdad? Sí lo veo. Dije, mejor de lo que lo he visto en mucho tiempo. Están luchando, dijo. ¿Tienen miedo? Asentí una vez. También mis padres. Su expresión vaciló. Eso no es justo, dijo de nuevo, pero las palabras sonaban más débiles ahora. No discutí. No era necesario. Porque la verdad ya no necesitaba ser defendida. Solo necesitaba tiempo para mostrarse. Y por la forma en que se estaban desarrollando las cosas, no iba a tardar mucho más. La invitación llegó un viernes. Melissa estaba en la puerta de mi oficina en casa, sosteniendo su teléfono como si pudiera explicarle algo. Mi tía va a hacer una barbacoa este domingo, dijo. Todos van a estar allí. Levanté la vista de mi portátil. De acuerdo. Ella dudó. Mamá preguntó si vendríamos. Había una cuidadosa neutralidad en su voz, como si estuviera tratando de hacer que la decisión sonara casual, normal. No lo era. ¿Quieres ir? Pregunté. Creo que deberíamos, dijo. ¿Es familia? La estudié por un segundo. Había algo detrás de la palabra ahora, menos certeza, más necesidad. Está bien, dije. Iremos. El domingo por la tarde era cálido, el tipo de calor de finales de verano que hacía que todo se sintiera un poco más lento, un poco más expuesto. El patio trasero de la tía Susan ya estaba lleno cuando llegamos. Mesas plegables, una parrilla encendida en la esquina.
Gente hablando unos sobre otros con vasos de plástico en las manos. Normal. Al menos en la superficie. Cuando entramos, algunas cabezas se giraron. Sonrisas, saludos, los saludos habituales. Pero también había algo más. Una conciencia, como si la gente ya hubiera oído partes de algo y estuviera esperando ver el resto. Linda estaba cerca del patio, hablando con un grupo de parientes. Nos vio, y su expresión se tensó por un segundo antes de forzar una sonrisa. Melissa, dijo, dando un paso adelante. ¿Llegaste? Apenas me miró. Cuando lo hizo, fue rápido, medido. Daniel. Linda, respondí. No hubo abrazo, ni calidez, solo reconocimiento. Derek estaba a un lado, apoyado en la valla con una cerveza en la mano. No se acercó. Kelsey estaba revisando su teléfono en una de las mesas, con la mandíbula apretada. Melissa se movió a mi lado. Mantengamos las cosas en calma, dijo en voz baja. No estoy aquí para causar nada, respondí. Y lo decía en serio. Hablamos de cosas triviales durante un rato. El trabajo, el tiempo, los temas seguros habituales. Durante unos 20 minutos, casi pareció que las cosas podrían seguir así. Entonces alguien hizo la pregunta equivocada. Fue el tío Ray, de unos 60 años, directo, el tipo de hombre que no se andaba con rodeos. Así que, dijo, mirando entre Melissa y yo, oí que ha habido algunos cambios. La conversación a nuestro alrededor lo suficiente como para notarlo. La sonrisa de Melissa se tensó. No es nada importante, dijo rápidamente, solo algunos ajustes financieros. Ray asintió lentamente, no convencido. ¿Así es como? Linda intervino antes de que se pudiera decir nada más. Daniel decidió dejar de ayudar. Dijo, su tono controlado pero afilado, de la nada. No reaccioné. Solo tomé un sorbo de mi bebida y dejé que las palabras quedaran en el aire. ¿De la nada? Repitió Ray, mirándome. Así se sintió, dijo Linda, después de todo lo que hemos pasado como familia. Algunas personas se movieron incómodas. Dejé mi vaso. No dejé de ayudar de la nada, dije con calma. Lo dejé después de una conversación que tuvimos Melissa y yo. La cabeza de Melissa se giró ligeramente hacia mí, sus ojos advirtiendo. Ray se inclinó un poco. ¿Qué tipo de conversación? Le sostuve la mirada. ¿Sobre la responsabilidad? Linda soltó una risa suave e incrédula. Esa es una forma de decirlo. Es la forma precisa, dije. Hubo una pausa. La gente estaba escuchando ahora, aunque fingieran no hacerlo. Ray volvió a mirar a Linda. ¿Qué pasó exactamente? Linda dudó, y luego dijo, Melissa le dijo que cada uno debía ocuparse de su propia familia, y él decidió tomarlo literalmente. Un murmullo recorrió el pequeño grupo. Ray frunció el ceño ligeramente. ¿Y antes de eso? Antes de que Linda pudiera responder, hablé yo. Antes de eso, estaba cubriendo el seguro del coche de Derek, dije. Ayudando con las recetas de Linda cuando había carencias. Pagando el plan de teléfono de Kelsey, y cualquier otra cosa que surgiera. Silencio. No dramático, simplemente real. Ray parpadeó una vez. ¿Estabas haciendo todo eso? Durante un tiempo, dije. Kelsey se movió en su asiento, mirando su teléfono. Derek tomó un largo trago, evitando el contacto visual. La voz de Linda se agudizó. Y lo apreciábamos. Asentí. Lo sé. Entonces, ¿por qué parar? Presionó. Porque el mismo estándar no se aplicaba al revés, dije. Melissa se acercó a mí. Daniel. Levanté una mano ligeramente, no para silenciarla, sino para mantener las cosas claras. Cuando dije que necesitaba seguir apoyando a mis padres, continué, me dijeron, tus padres, tu problema. Tu dinero es tuyo. Las palabras exactas aterrizaron en el aire. Algunas personas intercambiaron miradas.
Los ojos de Rey se dirigieron a Melissa. ¿Tú dijiste eso? Abrió la boca y la cerró de nuevo. No fue con esa intención, dijo finalmente. ¿Con qué intención fue? Preguntó él. Ella dudó. Yo solo. Quise decir que necesitábamos límites. Los límites funcionan en ambos sentidos, dijo Rey de manera uniforme. Nadie habló por un momento. Luego, la tía Susan, que había estado callada hasta ahora, dejó su plato y miró directamente a Melissa. Cariño, dijo suavemente, no puedes dar por sentada la generosidad de un hombre y luego llamar a sus padres una carga. Las palabras fueron suaves, pero golpearon más fuerte que cualquier otra cosa que se había dicho. El rostro de Melissa se sonrojó ligeramente. Eso no es lo que yo. Es lo que parece, respondió Susan. Linda intervino de nuevo, su tono defensivo. Esto se está exagerando. Daniel sabe que hemos tenido una mala racha. Y él ayudó, dijo Rey. Mucho, por lo que parece. Se volvió hacia mí. No estás diciendo que nunca volverás a ayudar, ¿verdad? No, dije, estoy diciendo que ya no seré la solución por defecto. Eso es justo, dijo simplemente. Los labios de Linda se apretaron. No se siente justo cuando eres tú el que lidia con las consecuencias. La miré. Así es como se sintió de mi lado también. Otro silencio cayó sobre el grupo. No hostil, simplemente asentado. El tipo de silencio que llega cuando la gente se da cuenta de que no hay una manera fácil de discutir algo. Después de eso, la conversación se desvió. Alguien cambió de tema, la parrilla se encendió, la gente se movió. Pero el cambio ya había ocurrido. No era necesario decir nada más. En el camino a casa, Melissa miraba por la ventana, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. No tenías que hacer eso, dijo finalmente. ¿Hacer qué? Pregunté. Exponer todo así, delante de todos. Mantuve mis ojos en la carretera. Respondí una pregunta. Los avergonzaste. La miré brevemente. Yo no saqué el tema. No respondió de inmediato. Luego, más bajo, hiciste que pareciera que no me importan tus padres. Dejé que eso reposara por un segundo. ¿Te importan? Pregunté. Giró la cabeza ligeramente, pero no me miró a los ojos. Eso no es justo. Es una pregunta simple. No respondió. El resto del viaje transcurrió en silencio. Cuando entramos en el camino de entrada, no salió de inmediato. Entonces, ¿y ahora qué? Preguntó, su voz baja. Apagué el motor. Ahora, dije, vivimos según la regla que tú estableciste. Me miró, y luego realmente me miró. Y por primera vez, no quedaba certeza en su expresión. Solo el comienzo de algo más. Algo para lo que no había planeado. Después de la barbacoa, Melissa dejó de intentar discutir la lógica de lo que estaba haciendo. En cambio, empezó a intentar suavizarlo. El cambio fue sutil al principio. Una noche llegó a casa con comida para llevar de mi lugar favorito sin mencionar por qué. Me preguntó cómo había ido mi día y realmente esperó la respuesta. Hizo café por la mañana y me puso una taza al lado en la mesa, como solía hacer en los primeros años de nuestro matrimonio, cuando la amabilidad aún se sentía espontánea en lugar de estratégica. Nada de esto fue dramático. Eso fue lo que lo hizo difícil de ver. Porque conocía a Melissa lo suficiente como para reconocer la diferencia entre la ternura y la negociación. El miércoles por la noche, me encontró en el patio trasero después de la cena. El aire se había enfriado un poco en el vecindario y se estaba instalando en esa hora tranquila entre las cenas familiares y la hora de dormir. Los aspersores se encendieron en el jardín de alguien. Un perro ladró una vez y luego se detuvo. Melissa se quedó en la puerta un segundo antes de salir. Me has estado evitando, dijo. Levanté la vista del vaso en mi mano. No, solo he dejado de dar vueltas a la misma conversación. Se sentó frente a mí, cruzando una pierna debajo de la otra. Entonces no le demos vueltas. Asentí una vez.
De acuerdo. Tomó aire. No debería haberlo dicho de la manera en que lo hice. Ahí estaba. No una disculpa completa, todavía no, solo el primer movimiento. Esperé. Estaba estresada, dijo. Mamá había estado llamando todo el día. Derek tenía otro problema con el coche. Kelsey estaba llorando por dinero. Y entonces tú mencionaste enviar otros 3.000. Sentí como si todo viniera del mismo lugar a la vez. Mantuve mi tono uniforme. Y entonces trazaste una línea. Bajó la mirada a sus manos. Sí. ¿En mis padres? Hizo una pequeña mueca. Eso no es justo. No, dije, no lo es. Levantó la vista, la frustración parpadeando en su rostro. Tienes que hacer eso. ¿Hacer qué? Responder todo como si fuera una prueba. Pensé en eso y casi sonreí. Quizás he pasado demasiado tiempo ignorando las pruebas. Eso aterrizó más fuerte de lo que esperaba. Su expresión cambió, no exactamente enfadada, más bien como cansada, acorralada. Lo estoy intentando, Daniel. Lo sé. No, dijo, inclinándose hacia adelante, no creo que lo sepas. Estoy tratando de decirte que me equivoqué. Le sostuve la mirada. Te equivocaste porque lo decías en serio, o porque te salió el tiro por la culata. Las palabras quedaron entre nosotros como una piedra arrojada en agua quieta. Melissa me miró durante un largo momento. Eso es cruel. Es falso. Apretó la mandíbula. Ella desvió la mirada primero. Durante unos segundos, todo lo que pude oír fue el leve silbido de un aspersor calle abajo y el roce de una rama contra la valla con la brisa. Luego dijo en voz baja, no pensé que realmente lo harías. Me recosté en mi silla. Esa es la primera cosa honesta que has dicho sobre esto. Sus ojos brillaron. ¿Y ahora qué? ¿Te subestimé y eso significa que merezco esto? Significa que dije que estabas cómoda estableciendo una regla bajo la cual nunca esperaste vivir. Abrió la boca, la cerró, y luego preguntó con una voz más baja, ¿realmente piensas tan poco de mí? La miré un segundo antes de responder. Pienso que te acostumbraste a mi ayuda, dije, y en algún momento del camino, dejaste de verla como ayuda. Su rostro cambió entonces. La defensividad se desvaneció, y por primera vez en días, parecía menos alguien preparando una respuesta y más alguien escuchando la verdad aterrizar donde debía. Eso no es. Se detuvo y lo intentó de nuevo. Eso no es todo. ¿Entonces qué es? Soltó un suspiro lento. Crecí en una familia donde las cosas siempre eran inestables. Dinero, trabajos, vivienda, siempre había algún problema. Así que, cuando alguien en la familia se estabilizaba, realmente se estabilizaba, se volvía normal apoyarse en ellos. Y cuando yo me convertí en esa persona, dije, ¿pensaste que así funcionaría la vida? No respondió. No era necesario. Porque el silencio decía que sí. Miré hacia el jardín que oscurecía. Habría entendido eso, dije, si lo hubieras dicho claramente. Pensé que nos estaba protegiendo, dijo. ¿De qué? De volvernos responsables de todos para siempre. La miré de nuevo. Pero eso es exactamente lo que pasó, solo que no de tu lado. Eso dolió. Pude verlo. Se frotó las manos, luego se levantó y caminó unos pasos antes de detenerse al borde del patio. No lo pensé de esa manera, dijo. Lo sé. Se giró. ¿Y qué si ahora sí lo pienso? Ahí estaba. La pregunta debajo de todas las demás. ¿Podemos rebobinar esto? ¿Puedo retractarme? ¿Puedes volver a poner todo donde estaba y dejar que esto se convierta en una lección en lugar de una fractura? Dejé mi vaso en la mesa. No se trata de si lo entiendes ahora, dije. Se trata de lo que la frase reveló antes de que lo entendieras. Melissa me miró fijamente. Lo haces sonar como si un momento borrara años. No, dije en voz baja, los expuso. A la mañana siguiente, conduje a Arizona.
No había planeado decírselo a Melissa hasta que estuviera empacado, pero no parecía tener mucho sentido convertirlo en otra conversación. Le dejé una nota en el mostrador, le envié un mensaje de texto cuando crucé la frontera del estado y seguí conduciendo. Mis padres vivían en una modesta casa de un piso a las afueras de Mesa, del tipo con persianas descoloridas por el sol y un patio de grava que había estado impecable durante décadas porque mi padre creía en cuidar lo que poseías. Incluso después de que la edad y la enfermedad lo hicieran más difícil. Cuando entré en el camino de entrada, mi madre ya estaba en la puerta principal. Me abrazó más tiempo de lo habitual. No tenías que venir hasta aquí en medio de la semana, dijo, aunque su voz delataba lo contenta que estaba. Sé que dije que quería. Dentro, la casa olía a café, a jabón de lavandería y al leve aroma medicinal de las cremas y los organizadores de pastillas que se habían convertido en parte de sus vidas en los últimos 2 años. Mi padre estaba en su sillón reclinable junto a la ventana, más delgado de lo que recordaba de mi último viaje, pero alerta. Sonrió cuando me vio. Pensé que tenías trabajo. Lo tengo, dije, tomando la silla a su lado. Seguirá ahí mañana. Asintió, y luego miró hacia la cocina, donde mi madre nos estaba dando espacio. Tu madre dijo que has estado enviando más últimamente. Mantuve mi expresión neutral. Lo suficiente. Me estudió por un segundo, sus viejos instintos aún agudos. Algo pasó. Podría haberlo ignorado. Casi lo hice. Pero hay un punto en la vida de un hombre en el que decir la verdad a su padre se siente menos como cargarlo y más como respetarlo. Melissa dijo algo, dije, sobre ti, mamá, sobre el dinero. Se quedó en silencio. Luego, con esa misma terrible cortesía con la que había crecido viéndolo, dijo, hijo, no dejes que seamos la razón por la que tu matrimonio se tense. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. No lo sois, dije. Me miró con atención. Me incliné hacia adelante, con los codos en las rodillas. Esto no está sucediendo porque necesitabais ayuda. Está sucediendo porque finalmente vi con qué facilidad se descartaba esa necesidad. Sus ojos se desviaron hacia abajo, y luego de vuelta a mí. Nunca quise ser una carga, dijo. Esa palabra. Carga. Odiaba la frecuencia con la que la gente decente la usaba para sí misma. Eres mi padre, dije. No eres una carga. No habló por un momento. Luego hizo el más mínimo asentimiento, como si me creyera, pero aún no supiera qué hacer con la amabilidad de ello. Me quedé toda la tarde, tomé notas en una de sus citas de seguimiento, hablé con el coordinador de cuidados en el hogar, cambié una bisagra suelta en la puerta trasera porque mi madre lo había mencionado de pasada. Cosas pequeñas. Cosas útiles. Cosas reales. Para cuando llegué a casa la noche siguiente, la casa se sentía extraña de una nueva manera. Melissa estaba esperando en la cocina. «¿Fuiste a verlos?», dijo. «Sí». Miró la bolsa de viaje en mi mano. Sin decírmelo. «Te lo dije». Un mensaje de texto desde la carretera no es decírmelo. Dejé la bolsa. «¿Qué hubieras preferido? ¿Una discusión antes de irme?». Su rostro se tensó. Habría preferido no sentir que estoy viendo mi matrimonio desde fuera. La miré durante un largo segundo. Luego dije lo que ya había decidido durante el viaje de vuelta. Abrí una cuenta separada. Se quedó quieta. ¿Qué? Mi sueldo irá allí a partir del próximo ciclo, dije. También he programado una reunión con un abogado la próxima semana. No para presentar nada, para entender dónde están las cosas. El color de su rostro cambió. Daniel. No estoy haciendo esto para amenazarte. Entonces, ¿por qué decirlo así? Porque aquí es donde estamos. Dio un paso hacia mí, su voz ahora inestable de una manera que no había oído antes. Estás actuando como si esto hubiera terminado. Le sostuve la mirada. No, dije. Estoy actuando como si por fin entendiera lo que es. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue el momento en que sintió miedo. La casa se sintió diferente después de eso. No más ruidosa, no más fría, simplemente definida.
Como si los bordes de todo finalmente hubieran entrado en foco, y ya no hubiera espacio para fingir que no los veíamos. Melissa no volvió a mencionar al abogado esa noche. Se movía por la cocina en silencio, guardando platos que no necesitaban ser guardados, limpiando un mostrador que ya estaba limpio. Era el tipo de movimiento que hace la gente cuando está ganando tiempo, esperando que algo se ablande si simplemente no lo presionan demasiado. Yo tampoco presioné. Cenamos en extremos opuestos de la mesa, no por ira, solo por distancia. Más tarde, entró en la sala de estar donde yo estaba revisando correos electrónicos, se quedó allí un momento y luego se sentó frente a mí. He estado pensando, dijo. Cerré mi portátil a medias, prestándole mi atención sin apresurarla. Ambos hemos sido reactivos, continuó. Las cosas se nos fueron de las manos más rápido de lo que deberían. Asentí una vez. Eso es cierto. Y sé que dije algo que no debería haber dicho, añadió. Ya lo he dicho. ¿Lo has hecho? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Así que, arreglémoslo. La observé por un segundo. ¿Qué significa arreglarlo para ti? Sus ojos parpadearon un poco. Reiniciamos. Volvemos a poner las cosas donde estaban. Elaboramos un plan que funcione para ambos lados. ¿Algo equilibrado? ¿Equilibrado? La palabra casi sonaba correcta. ¿Equilibrado cómo? Pregunté. Establecemos un límite, dijo rápidamente. Una cantidad fija para ambas familias. No más cosas abiertas. Sin sorpresas. Solo estructura. Lo consideré. No porque fuera nuevo, sino porque era exactamente lo que habría sugerido hace un año, antes de saber con qué facilidad se podía ignorar la estructura cuando se volvía inconveniente. ¿Y cuándo surja algo fuera de ese límite? Pregunté. Hablamos de ello, dijo. ¿Juntos? ¿Cómo hicimos la semana pasada? Pregunté en voz baja. Apretó la mandíbula. Eso no es justo. No, dije. Es preciso. Se recostó, exhalando lentamente. Ni siquiera estás intentando encontrar un punto medio. Le sostuve la mirada. ¿Lo hice? Durante años. El silencio se instaló de nuevo entre nosotros. Luego, más suave, dijo, lo estoy intentando ahora. Lo veo. Entonces, ¿por qué siento que ya has tomado una decisión? Porque la había tomado. No en un solo momento. No con ira. Sino en una serie de pequeñas revelaciones que finalmente se habían conectado en algo que no podía ignorar. No se trata del dinero, dije. ¿Entonces de qué se trata? Preguntó, la frustración aumentando de nuevo. Porque de eso se ha tratado todo esto durante semanas. Negué con la cabeza ligeramente. No, eso es lo que parecía, pero no es lo que era. Me miró fijamente, esperando. Se trata de lo que tus palabras revelaron, dije. Su expresión cambió, la confusión dando paso a algo más cercano a la comprensión y el miedo. Estás basando todo en una frase, dijo. Lo estoy basando en lo que esa frase me mostró, respondí. ¿Y qué es eso? Preguntó, casi desafiándome a decirlo en voz alta. Que cuando las cosas se ponen difíciles, dije, trazas la línea de una manera que protege tu lado primero. Negó con la cabeza de inmediato. Eso no es cierto. No lo es. No, insistió. Estaba abrumada. Eso no es lo mismo. Lo es cuando el instinto es consistente. Abrió la boca para discutir, y luego se detuvo. Porque no tenía un ejemplo que probara lo contrario. Ambos lo sabíamos. Nunca dije que tus padres no importaran, dijo finalmente. No tenías que hacerlo, respondí. Me dijiste exactamente cuánto importaban en comparación con todo lo demás. La habitación se sintió más pequeña después de eso. No físicamente, emocionalmente. Como si no quedara espacio para nada más que la verdad. ¿Qué estás diciendo? Preguntó, su voz ahora más baja.
Tomé aire y luego lo solté lentamente. Estoy diciendo que no puedo volver a como eran las cosas, dije. Sus ojos se llenaron ligeramente, no de lágrimas todavía, sino con el peso de lo que estaba escuchando. Entonces, ¿qué significa eso? Preguntó. Significa que necesito salir de esto, dije. Las palabras no resonaron. No aterrizaron con drama. Simplemente existieron. Melissa me miró fijamente, buscando cualquier señal de que podría ablandarme, de que podría reformular lo que acababa de decir en algo menos final. Salir. Repitió. ¿Cómo qué? Un descanso. Negué con la cabeza. Como que no voy a seguir en un matrimonio donde tengo que discutir para que mis padres importen, dije. Su respiración se entrecortó ligeramente. ¿Te vas? Sí. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de todo lo que no habíamos dicho a lo largo de los años, todo lo que habíamos dicho e ignorado, todo lo que nos había llevado a este punto. No pensé que llegaría tan lejos, dijo. Lo sé. Eso no significa que tuviera que hacerlo. Sí, lo significa, dije en voz baja, una vez que lo vi. Bajó la mirada a sus manos, y luego de vuelta a mí. Y no hay nada que pueda decir ahora. Pensé en eso. En todas las conversaciones que podríamos haber tenido antes. En las versiones de este momento que podrían haber terminado de manera diferente si algo se hubiera dicho antes o se hubiera escuchado más claramente. Luego negué con la cabeza. No, dije. No lo hay. Se quedó sentada allí durante mucho tiempo después de eso, sin hablar, sin moverse. Finalmente, se levantó, su silla raspando suavemente contra el suelo. Necesito un poco de aire, dijo. Asentí. Pasó a mi lado por el pasillo y salió por la puerta principal. No la seguí. No era necesario. Las siguientes semanas fueron tranquilas. No pacíficas al principio, pero honestas. Me mudé a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Nada lujoso. Solo espacio suficiente, líneas limpias, un lugar que sentía que me pertenecía de nuevo. Seguí enviando los 3.000 pesos cada mes. No porque tuviera que hacerlo. Porque quería. Visité a mis padres más a menudo, llevé a mi padre a sus citas, me senté con mi madre en la mesa de la cocina mientras contaba historias que había oído 100 veces, pero que ahora escuchaba de manera diferente. No había tensión allí. Ninguna negociación. Solo familia. Oí cosas sobre el lado de Melissa de vez en cuando. Derek había aceptado un trabajo que no pagaba mucho, pero lo mantenía a flote. Kelsey había cogido turnos en una tienda y estaba aprendiendo lentamente lo que realmente cuestan las cosas. Linda había recortado gastos, pedía menos, llamaba menos. Se estaban adaptando. Como lo hace la gente cuando no queda nadie para absorber el impacto por ellos. Una tarde, meses después, me encontré con Melissa en una cafetería. Se veía diferente. No peor. Simplemente más clara. Hablamos durante unos minutos, sobre el trabajo, sobre cosas neutrales. El tipo de conversación que tienen las personas cuando han compartido una vida, pero ya no comparten una dirección. En un momento, me miró y dijo, ahora lo entiendo. Asentí. Lo sé. Simplemente no lo entendí a tiempo, añadió. No había nada que decir a eso. Así que, no dije nada. Terminamos nuestro café, nos despedimos y seguimos caminos separados. 30 días después de que mi esposa dijera, tus padres, tu problema. Su familia entró en pánico. Pero, el verdadero colapso no fue el de ellos. Fue mi ilusión de lo que era nuestro matrimonio. Y una vez que eso se desmoronó, todo lo demás se volvió claro. No obtuve venganza. Recuperé mi vida. Y si alguna vez te has encontrado haciéndote cargo de más de lo que te corresponde, financiera, emocionalmente, en silencio, quiero saber qué hubieras hecho.